El mensaje del Evangelio, el mensaje de Gálatas, este Evangelio que cambia todo lo que somos, todo lo que queremos ser. El Evangelio no solo moldea nuestra mente y nuestro corazón, sino también nuestro estilo de vida. Y eso es lo que hemos estado meditando en estos dos últimos capítulos de Gálatas, Gálatas 5 y 6. Ahora, la primera semana vimos cómo el Evangelio produce un estilo de vida que llamamos libertad santa. La primera semana que estuvimos viendo cómo vivir el Evangelio de manera práctica, estuvimos viendo que el Evangelio produce una libertad santa, ¿no? Una libertad que es guiada por la santidad de Dios, una santidad que no es aprisionada por la ley, sino es que es libre para amar, ¿no? La segunda semana, la semana pasada, vimos cómo el Evangelio produce un estilo de vida que es espiritual en naturaleza. Es decir, alguien que vive el Evangelio es alguien que anda en el Espíritu y que por lo tanto no satisface los deseos de la carne como un estilo de vida. Es alguien que tiene una vida sobrenatural de Dios que lo está llevando. El Espíritu Santo, aquel que ha sido llamado a estar al lado de nosotros, camina con Él y dentro de Él y lo lleva a vivir para Cristo, ¿no? Está moldeando a Cristo en ti, en mí. Este día finalizamos meditando en esta última verdad práctica que Pablo nos quiere dar. Y es que vivir el Evangelio implica vivir una vida de profunda hermandad santificadora, donde nos amamos unos a otros como Cristo nos ha amado. Nuestro texto comienza con este versículo 1 que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo nos llama a un estilo de vida de hermandad o una amistad profunda que produce santificación. Vamos a ver algunas de estas, esta palabra rara, ¿no? Hermandad, santificadora. Eso es algo que yo inventé, ¿verdad? Para tratar de resumir qué es este pasaje. ¿Qué significa hermandad? ¿O cuál es esta imagen que está presentando Pablo en estos primeros versículos? Bueno, esta hermandad produce una vida santa. Ahora, antes de pasar a todas las cosas que está diciendo Pablo, tenemos que definir un poquito qué significa santificación otra vez, porque siempre hay un gran obstáculo para entender lo que la Biblia dice. A veces el obstáculo es emocional. A veces tenemos estas memorias en nuestra mente cuando crecimos, quizá en algunas iglesias o en algunos lugares donde la palabra santidad se usaba como una forma de presionarnos a tal punto de esclavizarnos y hacernos la vida imposible y vivir una vida miserable, una vida llena de dolor y de un corazón vacío y de una obligación que uno no quería vivir, ¿no? A veces tiene esa memoria incluida, ¿no? Con esta palabra, y queremos, todo el tiempo que la usamos, queremos desligar la palabra santificación de esas memorias, porque la santificación es un llamado al gozo, a la libertad, al disfrute de Dios y de todo lo que Cristo es para nosotros y lo que Dios es para nosotros en Cristo. Ahora, muchas veces no es por una memoria dolorosa, sino simplemente porque es un término nuevo, ¿no? Esta palabra santificación es una palabra quizá que no es común y la gente dice, bueno, yo nunca la he escuchado, ¿qué significa? Yo he escuchado que hay santos, que hay unos santos que me ayudan en alguna forma, me hacen algún milagro, me protegen de alguna forma. ¿Será que está hablando de esos santos? No. Quizá personas que desconocen esta palabra bíblica que está en la Biblia
esta palabra se refiere a todos los cristianos. Aún esta persona que acaba de ser cristiano el día de hoy está en un proceso de santificación. Ahora, la palabra santo es para describir a Dios, que Dios es santo y nosotros, como somos de Él, debemos ser santos porque Él es santo, dice la Biblia una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto involucra un elemento moral, sí, es verdad, pero no se limita a la moralidad. Va mucho más allá de la moralidad y va al punto de una devoción, ¿no? Esta palabra siempre se usaba para aquellos objetos que habían sido apartados o consagrados, ¿no? Para el uso exclusivo de Dios. Eso significa santificación. Tú le perteneces a Dios y tú estás en un proceso en el que cada vez más vives como alguien que le pertenece a Dios. Y no a ti mismo, ni tampoco al mundo, ni tampoco al diablo, ni a esta cultura, ni a nada, ni a tu familia, ni a nadie, porque eres libre de todo eso y ahora eres solo de Él. Y entonces la santificación es ese proceso de crecer más en esa relación de que soy tuyo, ¿no? Ahora, hay muchas definiciones que podemos usar para apuntar hacia este proceso de cambio, de madurez que se llama santificación. Algunas que yo he recopilado durante los años, por cierto, ese es mi tema favorito de meditar. La santificación es algo muy complejo y muy emocionante de meditar. Tengo aquí algunas definiciones. Santificación, la santidad o la santificación es profundizar más y más en la nueva vida abundante que tenemos en Dios. Esa es una definición. Quizá otra definición es que santificación es una transformación espiritual. La santificación es cuando el Espíritu Santo transforma nuestra naturaleza humana para que seamos como la naturaleza humana de Cristo. Me gusta esa definición también porque apunta a que Cristo es nuestro estándar de santidad y Cristo era humano. Es decir, si Él vivió así, los humanos pueden vivir así, obviamente en el poder del Espíritu. Y es esa motivación de transformarnos una y otra vez hacia esa imagen del Cristo encarnado y vivir como Él vivió y sentir como Él sintió y pensar como Él pensó. Santificación es crecer en el disfrute de Dios y de las cosas de Dios. Yo disfruto a Dios, pero también disfruto leer su palabra, porque esas son las cosas de Dios. Disfruto evangelizar, porque esas son las cosas de Dios. Disfruto adorar, cantar, porque esas son las cosas de Dios. La santificación es un proceso sobrenatural, ¿verdad? Y milagroso en el que crecemos en tener más de Dios en nuestras vidas. Un muy famoso teólogo antiguo, John Owen, puritano, dijo: la santidad no es más que la implantación, como un sembrar, y el desarrollo, ese desarrollo del evangelio en nuestras almas. Y ese es el punto que estamos viendo en Gálatas. El evangelio lo cambia todo y tenemos que aprender a vivir este evangelio de una manera práctica. Eso es la santificación. La santidad es la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, por el cual Cristo es formado en nosotros, ¿no? Una definición que me encanta, usa quizá las categorías de la filosofía. En la filosofía hay varias ramas, ¿no? Y una de esas ramas es la estética. Ahora, muchas veces se usa la palabra estética para decir el salón de belleza o eso, pero en la filosofía la palabra estética se usa para el estudio de aquello que es bello o aquello que es feo o horrendo, ¿no? Dios es bello, ¿no? No porque sea físicamente atractivo, sino que hay una belleza en Dios. Y por eso mi definición de hace muchos años ha sido: la santificación es un despertar estético, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nuestra capacidad de apreciar lo que es bello como realmente bello y lo que es feo como realmente feo. ¿Por qué? Porque en nuestro pecado nacemos con la estética inversa y vemos en el pecado algo bello cuando no lo es.
y vemos en Dios algo feo que queremos alejarnos, ¿verdad? Queremos alejarnos, queremos rebelarnos en contra del Dios santo, majestuoso, Rey, Señor de señores, y queremos acercarnos hacia el pecado, la carne, el mundo. Mientras que el Espíritu Santo viene por medio del Evangelio, cambia nuestro corazón y comienza un proceso de transformación o despertar estético, en el que cada vez más nos damos cuenta, vivir de esta manera es hermoso, atractivo. Vivir amando a tus enemigos es atractivo. Vivir poniendo la otra mejilla es atractivo. Vivir en castidad sin tener relaciones sexuales antes del matrimonio es atractivo. Vivir para la gloria de Dios es atractivo. Vivir en fornicación es asqueroso, es feo, es repulsivo. Ver pornografía es repulsivo. Mentir, robar es repulsivo. Ser hipócrita es repulsivo. Y comienza a cambiar ese valor, esa forma en que nosotros vemos las cosas. Por eso yo digo que la santificación es un despertar estético que produce el Espíritu Santo restaurando el diseño de Dios. Muy bien, pero dijimos que Pablo estaba diciendo que él nos está llamando a una hermandad santificadora. Así que ya sabemos que es santificadora, que nos impulsa hacia ese despertar estético, hacia ese desarrollo espiritual. Pero ¿qué es hermandad? ¿No? La santidad no se persigue a solas. Y ese es un mito moderno, ¿verdad? Muy abrazado. Yo lo creía definitivamente cuando yo estaba comenzando mi relación con Dios. Yo pensaba, ¿sabes qué? No importa a nadie. No importa si, bueno, quisiera ir a la iglesia, pero no importa la iglesia. Eso no es algo esencial. Es como leer mi Biblia, estar con Dios y ver mis sermones en internet. Eso es esencial, ¿no? Pero la iglesia, las otras personas, eso es como que un añadido bueno. Ahora, Dios me ha cambiado mucho mi forma de pensar. Y aunque eso suena espiritual, el decir yo y Dios vamos juntos, suena espiritual, pero realmente es un fruto de nuestra cultura. Es la forma en que nuestra cultura nos ha criado, nos ha moldeado a pensar en individualismo. Sin embargo, Dios no ha diseñado la santificación como un proceso que se va a solas, sino que es un proceso, un proyecto en comunidad, juntos, con gente imperfecta, pecadora, que también está en su proceso de santificación. Y Dios dijo, yo quiero que todos ustedes estén caminando juntos en ese proceso de santificación. Y ese es el diseño de Dios. Así que el caminar cristiano es un viaje acompañado. Y no acompañado con una o dos personas, acompañado con la iglesia, acompañado con el cuerpo de Cristo, acompañado con personas que se ven tan diferentes a ti, ¿no? Personas que tienen 10 años, personas que tienen 89 años, personas que hablan un idioma, otro idioma, otra cultura, personas que son la iglesia y que no nos unimos porque tenemos algo en común, sino porque tenemos a Cristo y Dios nos ha unido. Ese es el punto, ¿no? Nosotros en nuestra vida normal nos unimos con personas que nos agradan, pero en el caso de la iglesia, Dios nos unió a esas personas. Es como la familia de sangre. Tú no elegiste. Si naciste de tu mamá, tu papá, Dios te hizo nacer de esos padres y eso nadie lo va a cambiar. Entonces, la hermandad asume que el caminar cristiano es un caminar acompañado. La hermandad no surge de la nada. La amistad surge cuando uno encuentra a alguien que tiene los mismos intereses. Vamos a contrastar un poquito la amistad con la hermandad, ¿no? No es que la hermandad sea una categoría bíblica, sino que, como vamos a ver, Pablo y todos los cristianos, los primeros cristianos, se caracterizaron por usar esta palabra, hermanos. Es la primera palabra que vemos en el capítulo 6. Ahora, si queremos quizá contrastar un poquito con la amistad común que tenemos desde que nacemos con diferentes personas,
La amistad surge cuando encontramos a alguien que tiene los mismos intereses que tenemos. Como que nos conectamos con alguien que tiene los mismos intereses, ¿no? Un interés en común como el fútbol, o la música, o la comida, o la literatura, y nos conectamos con esa persona con ese mismo interés. Un amigo es un compañero de viaje que se dirige a ese mismo lugar contigo en un área específica. Ahora, cuando uno encuentra un amigo, uno dice, wow, en serio, hay alguien más que le gusta esto. Oh, yo creía que yo era el único, pero esa persona también le gusta y vamos juntos. Ahora, la hermandad es amistad, pero va mucho más profundo que eso. La hermandad surge cuando te conectas a alguien que tiene en común contigo lo más esencial de quién eres tú, lo más importante en tu vida y en tu identidad. Algo profundo que los une, que va más allá de la personalidad, los gustos, el estilo, como estaba diciendo ahorita. Ahora, piensa en un hermano de sangre, ¿no? Si todos tuvieron hermanos, y si no tuvieron hermanos, por lo menos si crecieron con alguna persona más o menos relacionada, su tío, su primo, algo así, se dan cuenta de que a pesar de que esos hermanos se hayan peleado contigo, tengan gustos opuestos, te critiquen, tengan edades diferentes, aún así sigue habiendo algo que los une. Y sigue habiendo algo, y no se lo puede quitar uno. Es como, odio a mi hermano, y sigue siendo parte de ti. Algo parecido es la hermandad, no sanguínea, pero espiritual o cristiana. Cuánto más profundo e inquebrantable es la hermandad espiritual que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Somos verdaderamente hermanos y juntos estamos caminando en esta vida de discipulado. Ahora, Pablo aquí nos dice que somos llamados a vivir otra vez en hermandad santificadora, ¿no? Vimos que era santidad o santificación, vimos que era hermandad. Ahora vamos a poner todo esto junto en este versículo que comienza diciendo hermanos. Ese es un lenguaje de amistad profunda, una conexión que uno no se puede quitar, que el Espíritu Santo produjo. Yo cuando estaba aprendiendo griego, una de las cosas más interesantes era ver esta palabra y pensar, wow, qué diferente se vería en los otros escritos griegos del tiempo. Porque los cristianos característicamente se llamaban unos a otros hermanos. Y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy. Algunos sin pensarlo mucho, pero la palabra que usamos tiene un significado profundo. Somos adoptados hijos de Dios. Hebreos dice que tenemos un hermano mayor y todos somos hermanos menores. Yo no soy el hermano mayor de la iglesia, yo soy un hermano con ustedes. Y juntos, nosotros, junto con nuestro hermano mayor, seguimos en este caminar de discipulado en relación con el Padre, en el poder del Espíritu y toda esta vida trinitaria que es la vida cristiana. Ahora, el versículo nos dice que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera parte que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a veces se puede pensar como, wow, está hablando de que si alguno de ustedes está cometiendo un pecado y de repente otro vino y, sorpresa, te encontró en ese pecado. Bueno, ese no es el significado que tiene. Es interesante. El significado que tiene es la idea de una emboscada. Si alguno es atrapado, de hecho las traducciones en inglés prefieren usar este término. Si alguno es enredado o atrapado en alguna falta o en algún pecado. Si en su caminar el pecado los embosca, el pecado los sorprende, el pecado los enreda. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede en la vida de tu hermano? Bueno, ustedes que son espirituales,
tienen que restaurarlo. ¿Quiénes son estos espirituales? Bueno, se está refiriendo a todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, vivimos, andamos en el Espíritu, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos de Cristo, dice Romanos capítulo 8. Sin embargo, también está refiriéndose a cristianos que tienen cierta madurez cristiana, es decir, que están caminando bien con Cristo, ¿no? Que están viviendo su vida de una manera espiritual. Todos los cristianos son espirituales, pero no todos los cristianos están en su mejor momento todo el tiempo, ¿no? Ahora, dice que debemos restaurarle, y la palabra en griego aquí se refiere a una pieza dañada que tiene que reensamblarse, reorganizarse, algo que se ha roto y se tiene que reparar. Pero dice que esa ayuda se tiene que prestar con un espíritu de mansedumbre o de humildad, ¿no? Esas son instrucciones específicas que Pablo da para ver cómo nosotros como cristianos vamos a vivir en una hermandad santificadora. Es interesante, ¿no? La vida cristiana se camina acompañado y tiene un propósito, y es ayudarnos a crecer en esa santificación. Por eso Pablo enfatiza el asunto de restaurar. Por eso Pablo enfatiza el asunto de si alguno es enredado en el pecado. Bueno, porque por causa del pecado esta vida cristiana es difícil. Y por causa del pecado necesitamos a otros, porque ese es el diseño de Dios, que nos restauren. Y yo creo que una de las necesidades más grandes que tenemos en la iglesia global es cristianos altamente capacitados en saber cómo restaurar a su hermano que está enredado en el pecado. Eso es lo que le llamamos consejería bíblica, ¿verdad? Pero el punto es, quizá muchas personas dicen, mira, yo quiero entrenarme en la historia de la iglesia, en la doctrina, y sí, es cierto, pero ¿estás haciéndolo para ayudar a tu hermano? ¿Y ayudarle a qué? ¿A crecer en santificación? Tenemos que tener esa meta, ¿no? Y sin embargo, mientras que procuramos crecer en saber cómo restaurar a nuestros hermanos con humildad, en mansedumbre, dice que mientras que lo hacemos, debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados, no sea que nos embosque a nosotros también o nos atrape ese pecado. Es como un león y que tu hermano está luchando con ese león y está perdiendo. Dice, bueno, ayúdale con cuidado. No vaya a ser que tú seas la próxima presa y tú mismo termines cayendo en pecado. ¿En cuál pecado se está refiriendo? En el orgullo. Y ese es el orgullo que viene del decir, yo te voy a ayudar y por eso yo soy superior a ti. Hay unas dinámicas aquí que queremos entender, porque en el versículo 2 precisamente él explica sobrellevad a los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El versículo 3, pero el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se enorgullece, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esta persona imaginaria para Pablo es alguien que estaba restaurando a su hermano, no se vio primero a sí mismo y cayó en creerse algo, no siendo nada, y se engañó a sí mismo. El pecado en él lo engañó. Muchas veces aquellos hermanos con los que no podemos convivir en esa hermandad son hermanos con los que estamos compitiendo. Yo quiero hablar un poquito de esto, porque es más profundo y más práctico de lo que parece al principio. Y yo me puse a evaluar mi propia vida por toda la semana, ¿no? Pensando, wow, en toda mi vida cristiana han habido personas
que se me dificulta tener un amor. Y son cristianos. Se me dificulta tener esta confianza, esta soltura, este amor, esta hermandad, que somos uno. Y me puse a ver que muchas veces tiene que ver con el tema de la competencia, que es fruto del orgullo. Y Tim Keller en su libro habla básicamente de dos extremos a los que te puede llevar esa competencia. O te puede llevar al extremo de la depresión y decir, no, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no tengo dones, yo no soy nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa mentalidad? Dice, bueno, porque estás compitiendo y tú perdiste. Porque estás compitiendo y tú sientes que tú vas abajo de tu hermano. Y como vas abajo, tú no eres nada. Y te lleva a esta relación en que no, no, a mí no me digan, no, yo no. ¿Por qué? Porque es que yo voy abajo, ¿verdad? Sí, pero vas en competencia y vas perdiendo. Y mientras que vayas en competencia, vas a ir perdiendo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es cuando otro hermano está en la misma competencia, pero va ganando. Y dice, yo soy mejor que este hermano, ¿no? Y empieza a criticar, ¿no? Empieza a decir, bueno, esa persona definitivamente no tiene dones, definitivamente esta persona no es usada, ¿no? O yo puedo hacerlo mejor, ¿no? Y cada cosa que mi hermano hace, digo, yo puedo hacer mejor que mi hermano. Entonces crea la competencia, el orgullo crea esta competencia que nos lleva a cualquiera de los dos extremos en el que es imposible amar a mi hermano. Cuando yo veo a mi hermano haciendo algo para el Señor y yo no puedo gozarme con él y celebrar y decir, hey, miren lo que está haciendo, miren, únanse a lo que está haciendo, sino que digo, yo puedo hacer mejor que eso. Es imposible que yo ame a esa persona hasta que esa competencia no se vaya. Y yo pueda decir, estamos tú y yo en una hermandad santificadora, en el que tú me estás ayudando a mí y yo te estoy ayudando a ti y vamos juntos en este caminar, logrando avanzar en el camino de la fe. Así que esto realmente a mí me tocó mucho en mi corazón, en mi vida personal, y me ayuda siempre a reflexionar la palabra de Dios en manifestaciones del orgullo, porque el problema es que orgullo es una palabra muy general. Es tan grande, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Y aquí este pasaje y este estudio que estaba haciendo esta semana me ayuda a enfocarme en uno de esos expresiones de ese orgullo en el que tenemos que tener cuidado. Ahora, se preguntarán aquí en este versículo, dice, primero dijo que llevemos las cargas los unos de los otros, y después en el versículo 4 dice, cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dice, bueno, ¿cuál es? ¿O tenemos que llevarnos las cargas juntos o cada uno lleva su propia carga? Bueno, lo que está diciendo Pablo está hablando del día final, en el que nosotros vamos a rendir cuenta en el juicio final por nuestras obras individualmente. Es decir, enfócate en tu caminar de una manera que agrada al Señor. Ahora, es una buena reflexión contra el orgullo, porque puede hacernos la siguiente pregunta, Pablo. Tú que estás juzgando a tu hermano, que estás compitiendo con tu hermano, que estás ganando quizá y estás creyendo de ti mismo algo que no es real, ¿realmente crees que pasarás el juicio de tus obras con Dios tan bien como pasaste tu propio juicio en competencia con tu hermano? Porque en tu juicio en competencia con tu hermano tú dijiste, yo gané. Pero realmente si te pones a pensar en el día del juicio final, cuando tus obras serán vistas por el Señor, Él dirá lo mismo. Qué antídoto tan bueno, ¿no? Contra el orgullo, decir, oh no. Bueno, y entonces, si no tienes esa confianza en el juicio con el Señor, ¿por qué te enorgulleces con tu hermano? Si no es verdad, te engañas a ti mismo. Así que
quiero terminar con este pasaje en el que dice que, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje no es fácil de interpretar. Uno parece que dijera muchas cosas. Pero el contexto, lo que Pablo se está enfocando es en el sostenimiento económico de los pastores, lo cual es interesante. Dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, los miembros de la iglesia, hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿verdad? Aquel que está encargado de la enseñanza en la iglesia. Y luego empieza a explicar o a apoyar este punto con diferentes ilustraciones en el que dice, no se engañen, ustedes no pueden burlar a Dios. Lo que ustedes siembren van a segar. ¿Y de qué está hablando de esa siembra? Bueno, lo que ustedes siembren para su carne, van a sembrar para su carne. Segarán corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Vida eterna? Y después dice, no nos cansemos de hacer el bien. Está hablando, sí, haciendo un énfasis económico, por cierto. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Qué segaremos? Otra vez, él había dicho, vida eterna. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de fe. En un sentido, seamos generosos con todos, mayormente con la iglesia. Ahora, es interesante que muchas personas pueden usar este versículo del sembrar de una manera totalmente diferente y decir, lo que quiere decir es que si tú siembras, lo cual significa poner dinero para la iglesia, un apóstol, un profeta, entonces tú segarás. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios te va a dar el doble de dinero. Entonces se vuelve una transacción bancaria solo de dinero. Mientras que Pablo, una y otra vez, no solo en Gálatas, sino en Corintios y en diferentes cartas, Pablo constantemente tiene estas dos categorías en su mente. Una categoría es todos los bienes, compártelos. Y así segarás, ¿qué? Lo espiritual. Y hace este contraste todo el tiempo en estas dos categorías. Pablo dice, si yo les di lo espiritual, ¿será mucho pedir de ustedes lo material? En otra carta. Y hace constantemente estas dos categorías. Y eso es lo importante, porque cuando nosotros damos a la iglesia, lo importante no es pensar, bueno, el Señor me va a multiplicar eso y me va a devolver. Yo di 100, me va a devolver 200. Y yo di 1000, me va a devolver 2000. No, yo di 1000, ¿por qué? Porque yo quiero apoyar la obra del Señor y sostener la sana doctrina. ¿Y qué recibo? Instrucción espiritual y vida eterna, en el sentido de mantenerme en el Evangelio y impulsar la obra del Evangelio. Y el punto de que, ¿cómo se conecta esto con lo que estábamos hablando de la hermandad santificadora? Me gustó un autor que estaba hablando de que lo que eso significa es que cuando uno enseña y es enseñado, esta dinámica que hay en la iglesia no está pagando al pastor como si fuera un salario de alguien que da un beneficio y decimos, bueno, gracias, te puedes ir, ¿no? Como todos los demás trabajos normales. Sino que la iglesia está haciendo un compañerismo en el que juntos, otra vez, en hermandad, estamos caminando este camino y estamos apoyándonos unos a otros para seguir avanzando en ese camino, según el diseño de Dios. Entonces, al final, no es una dinámica de empleado y paga, sino una dinámica de todos somos hermanos, estamos juntos en esta hermandad santificadora, que estamos creciendo en el Evangelio
Y parte de lo que eso requiere es que el maestro siga enseñando la sana doctrina, siga teniendo el tiempo para eso, y en ese partnership, ¿verdad? En ese compañerismo, en esa hermandad, juntos estamos avanzando la obra del Señor según el diseño que Él ha hecho. Y me gustó mucho eso, ¿no? Porque trae a fondo la naturaleza de amistad que hay en toda la relación de la iglesia. Por último, la amistad entre nosotros, la hermandad que debe haber entre nosotros, debe guiarnos constantemente a crecer en amistad con Cristo. Porque Cristo es el verdadero amigo, que lo dio todo por sus amigos y que lo dio todo para santificar a sus amigos y presentarlos puros delante de Dios. El mismo propósito tenemos nosotros en esta amistad y en esta hermandad que nos llama. Dice en Juan capítulo 15: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice Jesús. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El aspecto de la santificación, no es solo hermandad, es hermandad santificadora. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y está esta hermandad otra vez que provee la palabra de Dios. Una persona que ha aprendido a vivir el Evangelio es una persona que entiende que estamos llamados a vivir en libertad santa, a andar en el Espíritu y a caminar acompañados unos con otros en una profunda hermandad que nos santifica y nos ayuda a crecer en amor por Cristo. Así que vamos a perseverar en medio de esta situación difícil, en esa hermandad santificadora, y orar unos por otros y animarnos unos a otros y amarnos unos a otros, viendo a nuestro verdadero amigo, perfecto amigo, Jesucristo, quien lo dio todo para santificarnos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amistad, que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y tú nos dijiste: ustedes son mis amigos. Pero más que amigos, Señor, somos tuyos completamente. Te pido, Dios, que como iglesia podamos crecer en santidad, en una santidad que refleja tu corazón, tu forma de amar, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte, siempre con el propósito de traer más gozo santo, más libertad santa, más santificación en nuestras relaciones de amistad, de hermandad, de amor, Señor. Impúlsanos a vivir para ti, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.